Evolution Church presenta el siguiente mensaje. Deseamos que te motive, te desafíe y te inspire. Tonight, for just a little bit, I'm going to talk about prophecy, Esta noche yo quiero hablar cortamente acerca de la profecía and then we're going to have some ministry, especially to your pastors. y después vamos a tener una administración especialmente para los pastores. Revelation 19:10 tells us that the testimony of Jesus, En el libro de Apocalipsis, Revelations 20. Revelation 19:10, En el libro de Apocalipsis 19:10 nos dice the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Prophecy is not spooky. Y déjame aclarar algo, la profecía no es algo como tenebroso o miedo, o de miedo. It's what's on his heart, his mind for you, Es algo que estaba en la mente de Dios preparado para tu vida, for your family, para tu familia, for your church family, para tu familia también en la iglesia, for your community. para tu comunidad. It's consistent with his mind, Es consistente con la mente de Dios, with his character and his conduct. con su conducta, con su identidad. It reflects Jesus. Refleja a Jesús. The verb prophecy means to speak forth, El verbo profecía significa hablar a alguien, to speak before, hablar delante de, in front of, enfrente de and in advance. y por adelantado. It's a foretelling of God's truth. Es como adelantar lo que es la verdad de Dios. The scripture says that all can prophesy. Las escrituras nos dicen que todos podemos profetizar. If you are a Christian, Si tú eres un cristiano, scripture says you hear his voice. las escrituras dicen que tú vas a escuchar la voz de Dios. If you hear his Y si voice, tú escuchas su voz, then you can minister and prophesy to someone else. entonces vas a poder ministrar y profetizar a alguien más. So all can prophesy, but not all are prophets. Así que hay algo aquí importante. Todos pueden profetizar, pero no todos son profetas. There is an office of a prophet. Hay un oficio como tal de profeta. We're not going to go into that No tonight. vamos a meternos en esos detalles esta noche. In 1 Corinthians 12, En 1 Corintios capítulo 12, verse 31, versículos 31, perdón, it lists all the spiritual gifts. nos muestra todos los dones espirituales. And one of the things that it says Y una de las cosas que nos dice is that we are to eagerly desire to prophesy. es que tenemos que anhelar fervientemente profetizar. Desire means to be zealous, ¿Sí? Desear significa tener celo de algo. burn with desire, Quemar con deseo, con deseo. pursue ardently, Perseguir intensamente, eagerly, intensely. ¿sí? De una manera muy intensa. Prophecy can speak both to a believer and an unbeliever. ¿Y sabías algo? Las profecías pueden hablarle tanto a los creyentes como a los no creyentes. Most prophecies are conditional. La mayoría de las profecías son condicionales. We have to contend in prayer Tenemos que someternos a la oración to see it come to pass. para que veamos que se cumpla. We have a responsibility Tenemos una responsabilidad to hear the prophecy, de escuchar la profecía, to interpret it as accurately as de possible. interpretarla de la manera más exacta posible. There's no person on this earth right now No hay ninguna persona en esta tierra, en este momento, that's 100% pure que sea 100% pura y limpia in their preaching, en su oración teaching, o en su enseñanza o en prophesying. sus profecías. Only Jesus. Solamente Jesús. So we have to judge Así que- prophetic words. Así que tenemos que juzgar las palabras proféticas, sí. For those that prophesy, the word of God is your foundation. Para aquellos que profetizan, la palabra de Dios son tus cimientos, es tu base. The word should be in your mouth, La palabra de Dios tiene que estar en tu boca, on your tongue. en tu lengua. All scripture is inspired by the Holy Spirit. Todas las escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo. It's good for instruction and correction. Son buenas para instruir y para corregir. God speaks through his son Jesus in prophecy.
Dios nos habla por medio de su Hijo Jesús durante las profecías. When Paul prayed for 12 disciples that he found in Acts 19, En Hechos 19, cuando Pablo oró por 12 discípulos que encontró, they were immediately baptized in the Holy Spirit. fueron inmediatamente bautizados con el Espíritu Santo. They spoke in other languages Empezaron a hablar en otras lenguas and they prophesied y empezaron a profetizar immediately. inmediatamente. Prophecy is in partnership with the Holy Spirit. Y cuando profetizamos estamos siendo socios con el Espíritu Santo. Peter talks about prophesying increasing at the end of the age. Y Pedro nos habló acerca de que en las últimas eras las profecías iban a incrementar. Let's see here. A prophetic word is very powerful, Aquí hay algo importante a notar. Una palabra profética es muy importante. and it can be life-changing. Es muy poderosa y puede cambiar vidas. What your responsibility Y lo que es tu responsabilidad is to record it. es grabarla, registrarla de alguna manera. So already we've had many meetings here, Así que ya tuvimos muchas reuniones durante estos últimos días. and you are recording with your phones. Y ustedes estuvieron grabando con sus teléfonos. That's important. Eso es muy importante. Then you type or you write it out. O si no, tienes que escribirla, anotarla en algún lado. You judge whether it is true or Y false. juzgar si va a ser verdadera o si es falsa. You listen and you read it. Escúchala y léela. If it's truth, you declare and decree it. Y si es verdadera, declárala, decreta. You come into agreement with it. Ponte de acuerdo con esta profecía. There is great value in true prophetic words. Porque sabes que hay un gran valor en palabras proféticas verdaderas. I want to give you a couple of examples of prophetic words in my life. Quiero darte algunos ejemplos de palabras proféticas que me han dado a mi vida. When my children were very young, Cuando mis hijos eran muy jóvenes, my husband and I started talking about their schooling. mi esposo y yo empezamos a hablar acerca de su enseñanza, su educación. In America, there's public school, En Estados Unidos hay escuelas públicas, there's private school, hay escuelas privadas, there's private Christian school, hay escuelas cristianas privadas también, and now there's a lot of homeschooling. y ahora hay un boom de homeschool. And we were not sure what to do with our children. Y sabes que nosotros en ese tiempo no sabíamos qué hacer con nuestros hijos. So an apostle who became our spiritual dad, who did not know us, prophesied over me. Así que un apóstol que se iba a convertir en nuestro padre espiritual no nos conocía en ese momento, pero profetizó sobre mí. And what he said was, I see God supernaturally providing for your children's schooling for their first 2 years. Y él dijo, yo veo a Dios que va a proveer de una manera sobrenatural para la educación de tus hijos en sus primeros 2 años. So that immediately answered our question. Así que eso inmediatamente respondió nuestras preguntas. The apostle didn't know we were talking about this. Es que este apóstol no tenía idea de que yo y mi marido estábamos hablando de este tema. That was a word spoken from God to answer my question. Esa fue una palabra de Dios hablada directamente que respondió mis preguntas. We had been praying, Habíamos estado orando, discussing. discutiendo, charlando. Now we had God's mind Y on de it. repente teníamos esa palabra que venía directamente de Dios. You don't have to pay for public school. No necesariamente tienes que pagar por escuela pública. And our only option then was the Christian school, which you do have to pay for. Y nuestra única opción en ese momento era la escuela privada cristiana, pero había que pagar por eso. So it was really neat to watch this prophetic word come to pass. Así que verdaderamente estamos buscando que esta palabra profética se cumpliera. We signed them up for school, Los inscribimos a una escuela and John's mom and dad moved to Ethiopia y los papás de John se movieron a Etiopía to work for the United Nations. para trabajar con las Naciones Unidas, la organización. They asked us to take care of their house and all their finances in America. Y sabes que nos dijeron, háganse cargo de nuestras finanzas, de nuestra casa acá en Estados Unidos. This is what they said to us. Y esto es lo que nos dijeron ellos. Since you're doing that for us, Ya que ustedes van a hacer esto por nosotros, we want to pay for your kids' schooling for the first 2 years. ¿saben qué? Queremos pagarle la educación de sus hijos por los primeros 2 años. Pretty cool, huh? Muy bueno, ¿no? Justo lo que nos habían dicho. Another thing that has happened and can happen with a prophetic word is a change of direction.
Otra cosa que puede suceder con una palabra profética es que haya un cambio de dirección. In this same prophetic word, this apostle, it was Apostle Chuck Clayton, En esta misma palabra profética que hablaba, el apóstol Chuck Lighting, he said over me, I see God changing your personality. él me dijo, sabes que yo veo que Dios va a cambiar tu personalidad. And as I've shared with you earlier, Y como compartí con ustedes anteriormente, at that time I was so afraid. en ese momento yo era muy miedosa. My personality was to be agreeable and quiet and stay in the background. Mi personalidad en ese momento era estar callada, un bajo perfil, quedarme allá en el fondo. But God had called me to be up front, Pero sabes que Dios me había llamado para estar al frente, to be bold, para ser inteligente, audaz, to be prophetic, para ser alguien profética and to release that. y para liberar todo eso. So he had to change my personality. Así que tuvo que cambiar mi personalidad And I've let him. y yo lo dejé hacerlo. Another time, this is a fun story. En otro momento, esta es una historia graciosa. When I was growing and not quite as afraid, Cuando yo empecé a crecer y ya no fui tan miedosa como antes, I went to my husband. yo fui con mi esposo I said, I think I'm supposed to be in charge of the arts department. y sabes que yo le dije, yo creo que tendría que estar a cargo de lo que es el departamento en la iglesia de artes. That would be dance, drama, music. Eso incluiría que a la música, la danza, el teatro. Immediately he said, no, I'm not putting you in that leadership Lo position. primero que me dijo es, no, no te voy a poner en ese puesto. And I was like, phew. Y yo dije, menos mal. I didn't argue with him No le discutí su decisión, because I was still nervous about being a leader. porque todavía estaba muy nerviosa acerca de ser una líder. Así I que thought, wow, I'm okay now. lo que pensé en ese momento fue, bueno, me salvé, estoy bien por ahora. 1 week later, Una semana después, we're in a prophets conference. estábamos en una conferencia de profetas The leader who didn't know us y el líder no nos conocía. called us out in front of everybody. Sin embargo, nos llamó enfrente de todo mundo. He looks at my husband, points his finger at him. ¿Sí? The prophet looked at my husband. Ok, entonces, el profeta viene y apuntó a mi marido. Why have you not put her in that leadership position? ¿Y sabes qué es lo que le dijo? ¿Por qué no la pusiste en esa posición de liderazgo? She will be in charge over all of it for a season. Ella podría estar a cargo de ese sector por mucho tiempo. And there will be some in your church that won't like that. ¿Y sabes qué? Va a haber gente que no le va a gustar eso en tu iglesia. But he said, that's okay. Pero él dijo, no importa. You need to sit down and talk with them Necesitas sentarte y hablar con ella. because I want her in that leadership position. Porque yo quiero que ella esté en esa posición. So he was trying to protect me, Así que mi esposo estaba tratando de protegerme. but God had another plan for me. Pero Dios tenía otro plan para mí. And he talked through another prophet. Y fue el loco que habló por medio de otro profeta para decirlo. So he put me in that leadership Así que position. bueno, al final tuvo que ponerme en esa posición de la iglesia. Another time, En otro momento, it broke fear and a curse over my life. el Espíritu rompió miedo y una maldición que habría sobre mi vida. I went through a time where I was getting letters in the mail Hubo un tiempo donde yo recibía cartas en el correo that were actually cursing my life. que estaban actualmente, o sea, verdaderamente estaban maldiciendo mi vida. And I began to secretly fear that I was going to die early. ¿Y sabes qué? Es como eso hizo que yo empezara a sentir como que me iba a morir prontamente. I didn't tell anybody. Yo no le conté a nadie de esto. I'm at a women's conference. Y yo estaba de repente un día en una conferencia de mujeres. The leader calls me out. Y el líder me llama She says, I see you as an old woman. y ella me dijo, yo te veo como una anciana Many children and spiritual children con muchos hijos e hijos espirituales. will rise up and call you blessed. Y van a levantarse y te van a llamar, eres bendecida. In that one phrase, En esa sola frase, God's word la palabra de Dios broke the fear of early death in my life. rompió cualquier miedo de morirme en mi vida.
It broke the curse that had been over my life. Rompió esa maldición que había estado atacando mi vida. It no longer tormented Y me. nunca más me volvió a atormentar. Prophetic words are very valuable. Las palabras proféticas tienen mucho valor. There's also been times we've had prophets warn us of bad things to come. También ha habido profetas que nos advirtieron de cosas malas que podrían y iban a pasar. He does that so there won't be a surprise, Eso Dios lo hace para que no te sorprendas and we can trust God through the difficulty. y puedas confiar completamente en Dios cuando pases por esas dificultades. He has, through prophetic words, released and activated gifts and callings in my life. También Dios te da palabras proféticas que van a liberar y activar dones y llamamiento en tu vida. Every prophet that came through kept saying, prophesy, you're prophetic. Prophesy, you're prophetic. Cada profeta que empezó a venir a mi vida me decía palabras como profetiza, tú has sido llamada para esto. I was wrestling with the truth if I could even hear God. Yo estaba peleando con esta verdad porque era como que no quería escuchar mucho a Dios. You have an ability to teach. A mí me decían, tú tienes una habilidad para enseñar. You have the song of the Lord Tú tienes el canto espontáneo, el canto profético and many other gifts. y muchos otros dones. I had to come into agreement Y yo lo que tuve que hacer es aceptar esto with what God was saying over my y life ponerme de acuerdo con lo que Dios estaba diciendo sobre mi vida in order to grow in those areas. para poder crecer justamente en esas áreas. I have, through prophecy, Yo tuve que profetizar warned others of bad relationships. y durante estas profecías yo advertí a otros de malas relaciones que podrían tener. There was a church I went to, Hay una iglesia donde yo tuve que ir and a young man I didn't know was sitting in the back. y había un joven al cual yo no conocía, estaba sentado al fondo. He wasn't sitting with anybody. No estaba sentado con nadie más, estaba solo. And the Lord gave me a word to encourage him Y el Señor me dio una palabra para motivarlo that he needed to wait on another young lady. y que tenía que estar alerta de otra muchacha That the lady that he had been dating porque esa chica con la que estaba saliendo was not the one for him. no era la indicada para él. Everybody stopped breathing in the room. Todo el mundo se quedó así cuando yo dije esta palabra, se quedaron callados Because they knew the couple very well. porque ya conocía muy bien a la pareja de este muchacho. We found out that he had broken up with her like the night before. Después yo me enteré que él había cortado con ella la noche anterior, But he asked God, please confirm to me if what I'm doing is right. pero ¿sabes qué? Él le había pedido a Dios, dame una confirmación, Señor, para ver si esto que hice es correcto. So the prophetic word I gave him, Así que esa palabra profética que le di ese día, even though it was very uncomfortable, aunque fue muy incómoda decírsela enfrente de todos, was an answer to his prayer. fue la respuesta a la oración que había él pedido. And he is now happily married Y hoy en día está felizmente casado and in ministry. y en el ministerio. Agabus prophesied famine. Agabus profetizó que habría hambruna. And he did that so they could prepare themselves. Sí, en esos días para que la gente pudiera prepararse. It's important when we get a prophetic word Sabes que es muy importante cuando recibimos una palabra profética that we understand God will not override our will. y que entendamos algo, Dios no va a imponerse sobre tu voluntad tampoco. I've talked at length about the fact that prophets would tell me, I see you traveling overseas. Yo he hablado muchas veces de cuando los profetas me decían, yo te veo viajando a otros países, Going to other nations, yendo a otras naciones, cruzando océanos, ministering my word, ministrando mi palabra. but I was afraid. Pero yo tenía mucho miedo. So for years, Así que durante muchos años I said no to God. yo le dije no a Dios. He will not override your own will. Y sabes que Él no se va a imponer contra tu voluntad. When I finally said yes, I came here last year.
Y cuando finalmente yo le dije, sí, Señor, es cuando Él me mandó acá el año pasado. It was the most joy I've ever had in ministry. Y sabes que fue la mayor de las alegrías que tuve durante toda mi vida de ministerio. God always knows what's best. Siempre Dios va a saber qué es lo mejor para tu vida. I'm just going to share, and then my husband's going to come up, the purpose of prophecy. Quiero terminar para mostrarles cuál es el propósito de la profecía y después va a venir mi esposo. In 1 Corinthians 14:3, En Primera de Corintios 14:3 there's 3 words hay 3 palabras importantes that describe prophecy: que describen lo que es una profecía. edification, Edificación, exhortation, exhortación and comfort. y dar confort, dar consuelo. So a prophetic word should build you up. Así que a ver, una palabra profética número 1 tiene que hacerte crecer, It should console and cheer you. tiene que consolarte, tiene que animarte, It should be an encouragement to you. tiene que darte valentía, darte coraje. The exhortation has a little bit edge of, it can be corrective. Y cuando hablamos de exhortación también puede ser que quiera corregirte esta palabra. If you are ever feeling a corrective word, Si en algún momento escuchas una palabra que sea de corrección, you want to always involve your pastors. siempre vas a querer involucrar también a tus pastores. Normal prophecy for Christians Las profecías normales o comunes para los cristianos would stay with building up and encouraging and comforting. van a ser casi siempre de los puntos de hacer crecer, animar, dar valor, dar valentía. So our job is to call you up, Así que nuestro trabajo es llamarte not to call you out. y llamarte para que formes parte de esto, no para decir exhortarte y mandarte lejos. There's some prophets that just say all the bad things. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos profetas que son de los que solo hablan las cosas malas a las personas. That's not Jesus. Y créeme, eso no es algo que Jesús quiere. Prophecy is both personal and corporate. Otra cosa, la profecía es tanto personal como grupal. So it speaks to us personally, ¿Por qué? Porque puede hablarle tanto a un hombre personalmente, a una persona, and it speaks to the church corporately. pero corporalmente puede hablarle a toda la iglesia. And the most important thing is it's motivated by love. Y la cosa mucho más importante es que está motivada por el amor. There's many warnings about false prophets. Hay muchas advertencias acerca de lo que son las falsas profecías. And the difference is their motivation. ¿Y sabes dónde vas a encontrar cuál es la diferencia? En la motivación. It's selfish, Porque, It's- selfish. selfish, greedy. Porque la motivación de estas profecías falsas es envidia, es hablar cosas malas. How can I get more money from you? Es tratar de decir, a ver cómo voy a conseguir más dinero. And we are warned over and over again not to listen to a false Y prophet. sabes que se nos advierte muchas veces de no hacerle caso a los falsos profetas. So we've talked about the right and the true prophecy, Así que ya hablamos de lo que eran las profecías correctas y verdaderas, the heart of Jesus. que están conforme al corazón de Jesús. There is a counterfeit. Pero por el otro lado está la falsificación, There are evil sources of prophecy. ¿sí? Que hay profecías que están infundadas por el mal They come through satanic evil spirits. y vienen por medio de espíritus satánicos. The little girl that followed Paul and who was it? Silas? I can't remember. Una chica que siguió a Pablo, She actually said the correct thing, but she said it from a wrong spirit. ella había dicho la cosa correcta, pero lo había dicho mediante un espíritu incorrecto. She was a sorcerer. Era una bruja. She said, "These are men of the Most High God." Ella dijo, estos son hombres del Dios Altísimo. And that was true. Y eso era verdadero, sí. But she spoke from familiar spirits. Pero ella habló por medio de otros espíritus incorrectos. And they cast that spirit out of her. Y ellos lo que hicieron fue sacar esos espíritus de ella. And now her owners are angry because they can't make any money off of her. Y después los dueños de esa chica estaban enojados porque ya no podían sacar plata
por medio de esa chica. Remember, the devil is the father of lies. Recuerda algo, el diablo es el padre de las mentiras. He works with a deceiving spirit. Él trabaja por medio de espíritus que van a tratar de engañarte. When the apostles were preaching the word of God Cuando los apóstoles estaban predicando la palabra de Dios in Acts, en el libro de Hechos, many of the Jews and the Greeks in Ephesus muchos de los griegos en Éfesos became seized with the fear of the Lord. empezaron a llenarse de ese temor del Señor. They realized that they had been doing demonic things. Se empezaron a dar cuenta que estaban haciendo muchas cosas demoníacas, They had been reading de que habían estado leyendo scrolls or books of sorcery. lo que son rollos o escrituras de brujería. So they brought them all together Así que los juntaron a todos ellos and they burned them y juntaron a todos estos escritos y rollos y los quemaron. publicly. They burned them publicly. Los quemaron públicamente en frente de todos. And then it says, in this way, the word of the Lord Y dice, de esta forma la palabra del Señor spread widely and grew in power. se esparció con mucho más poder. So there's Jesus' spirit, Así que recuerda, está el espíritu de Jesús, there's demonic spirits, pero también están los espíritus demoníacos. and then there's our human spirit. Y también está nuestro espíritu humano. We have to be sensitive when we're prophesying, Tenemos que ser muy sensibles cuando profetizamos. that we don't prophesy out of our own filter, ¿De qué? De que no profeticemos y metiendo lo que es nuestros propios filtros. that there's no mixture. ¿Sí? De que no haya una mezcla rara, We're full of the word of God, sino que sea lleno de la palabra de Dios. that our motivation when we prophesy to somebody is love. Que nuestra motivación cuando le profetizamos a alguien sea el amor. We're not trying to manipulate a situation. Que no tratemos de estar manipulando las situaciones. Very important Esto es muy importante. that we don't try to manipulate situations. Sí, esto es muy importante, no tratar de manipular esas situaciones cuando profetizamos. This happens in church Esto sucede en las iglesias. a lot. Mucho. Somebody doesn't like a situation, A alguien no le gusta una situación que está pasando, so they go to you así que, ¿qué es lo que hacen? Van contigo. and they say, God says, ¿Y sabes qué es lo que te dicen? Dios me dijo. and then they put in their own Y words. de ahí empiezan a meterle de su propia cosecha. That's called witchcraft. Eso se llama hechicería, brujería. Sometimes with our own good intentions, Muchas veces con nuestras buenas intenciones we say, God said. decimos, Dios dijo. For instance, there's been many, like a pastor is dying of cancer. Por ejemplo, hubo ocasiones, por ejemplo, donde había pastores que estaban muriéndose de cáncer. And you have a good intention, Y tienes sí las buenas intenciones de muchas personas and you go and you prophesy, que vienen y que dicen y empiezan a profetizar. you will live and not die. Sí, tú vas a vivir y tú no vas a morir. And then they die. Y de repente, ¿qué pasa? Esta persona muere de cáncer. God didn't tell you to say that. Y sabes que Dios seguramente no les dijo que dijeran eso. That was your heart, Ese fue su corazón, your filter, su filtro, su mente, your desire. los deseos de esas personas. So you have to be trained in your spirit Así que tienes que estar muy entrenado espiritualmente to hear Jesus, para escuchar lo que dice Jesús solamente, to fill yourself with the word. para llenarte con una palabra. There's a couple scriptures. Hay algunos otros versículos que quiero compartir. They speak and prophesy visions from their own minds. ¿Es Jeremiah? They speak and prophesy visions from their own Hablan minds. de visiones de profecía de sus propias mentes, por ejemplo. In Ezekiel, they invent their own prophecies. En Ezequiel dice, hay gente que inventa sus propias profecías. They prophesy out of their own imagination. Profetizan de lo que sale de su imaginación. And then they say, God Y luego ellos dicen, Dios has spoken. ha hablado. So they do not teach sound doctrine. Así que muchas de esas profecías falsas no enseñan ningún tipo de doctrina. They don't distinguish between the holy and the unholy. No hacen distinción entre lo santo o lo que no es santo. They speak false visions and messages. Hablan falsas visiones y mensajes. They say God said when God hadn't spoken.
Muchas veces dicen, Dios ha dicho, cuando Dios ni siquiera dijo nada. They whitewash and cover up. Sí, empiezan a tratar de inventar cosas y disfrazarlas de otra forma. They don't get to root causes. No van a la raíz del problema. John the Baptist laid the axe to the root. Juan el Bautista, ¿qué hacía? Él iba directamente a la raíz del problema. And also they oppress the poor, Y también muchas de esas profecías falsas que hacen oprimen al pobre, rob the needy, ¿sí? Le roban al necesitado deprive foreigners of justice. y le quitan la justicia a los extranjeros. So when I just started about distinguishing holy and unholy, Entonces cuando yo empecé a distinguir qué era lo santo de lo impuro, I was talking about the false prophets again, hablo de las falsas profecías, not just from your human spirit. ¿sí? No solamente de lo que es el espíritu humano. We have a practice in our church. Nosotros en nuestra iglesia tenemos ahora sí que una práctica que hacemos. If someone has a prophetic word for someone else, Si alguien viene y tiene una palabra profética para alguien más, remember when I started, it said we should desire earnestly to prophesy. ¿recuerdas cuando dije al principio? Tenemos cada uno que tener ese fervor por profetizar. So it's a good thing, Es una buena cosa, sí. as long as we're prophesying what Jesus shows us. Mientras profeticemos lo que Jesús nos está diciendo. So our practice is if someone has a prophetic word, Entonces lo que hacemos en nuestra iglesia es, si alguien tiene una palabra profética, it has to be recorded, tiene que ser grabada and they need to get another leader y ellos entonces tienen que ir con otro líder to be with them and hear the prophetic word, y escuchar junto a él esa palabra profética. so that there's protectiveness ¿Para qué? Para que haya protección para esa persona and it can be judged properly. y pueda esa profecía ser juzgada correctamente. That way people aren't just going off saying what they want, De esa manera que es, hacemos que la gente no empiece a ir y profetizar lo que se les ocurre and actually hurting you. y empiecen a lastimar a otras personas. At the end of the age, spiritual deception is rising more and more. Al final de estos tiempos dice que la decepción espiritual va a empezar a crecer más y más. A great falling away from the faith. Va a haber un gran caer de la fe en muchas personas. On the other hand, Pero por otro lado, God's army is increasing, el ejército de Dios va a incrementarse and He is releasing His prophecy, y Él va a empezar a liberar y soltar sus profecías, true prophecy, verdaderas profecías, like never before. como nunca antes. Amen? Amén. Amen. Honey? This is my husband, Dr. John Ahora les Eckhart. presento a mi esposo, el doctor John Eckhart. Just a couple things to add real quick before we minister. Hay algunas cosas que quiero añadir rápidamente antes de que empecemos con la administración. And it's about mothers. Y se trata de las madres justamente por este día también. So go ahead and find a mother sitting next to you Así que, a ver, busca a alguien, a una madre que tenga cerca de ti and say Happy Mother's Day. y dile feliz día de las madres. Go ahead. Vamos, hazlo. Happy Mother's Day. Feliz día, mamá, dile. It's a good day to be a mother. Es un buen día para ser madre hoy, ¿eh? So in Genesis chapter 25, En Génesis capítulo 25 we have the story of Isaac and Rebekah. tenemos la historia de Isaac y Rebeca. Abraham's son is Isaac. El hijo de Abraham era Isaac. He marries a woman named Rebekah. Se casó con una muchacha llamada Rebeca. And it seems as though Isaac is a very good obedient son, Y parecía que Isaac era un hijo muy obediente, but he doesn't seem to be real spiritually discerning. pero no era exactamente el mejor que discernía espiritualmente. But Rebekah's pretty discerning. Pero por el contrario, Rebeca era una persona que discernía muy bien. So Rebekah becomes pregnant, Así que Rebeca, ¿qué pasó? Se embarazó. and the babies in her belly are fighting. Y los bebés que tenía en su estómago, en su panza, en su vientre, estaban peleándose. It's like a wrestling match in her stomach. Es como que había un ring de batalla dentro de su estómago. And it's really serious. Y es algo muy serio. So she prays to the Lord about it. Así que ella oró al Señor acerca de ello. And the Lord says there are two nations in your belly.
Y el Señor le dijo, hay dos naciones dentro de tu vientre and one will be stronger than the other. y una va a ser más fuerte que la otra. And then she receives a little bit more of the prophetic word. Y ella recibió un poco más de esta palabra profética. The older will serve the younger. El más viejo va a servir al más joven. Like it's going to be the opposite of what would be normal. Va a ser lo opuesto de lo que uno pensaría normalmente, ¿no? That's a prophetic word. Pero eso fue una palabra profética. So time rolls on. Así que pasó el tiempo. The two boys are Esau and Jacob. Los dos hijos fueron Isaac y Jacob. Esau is not very spiritually discerning. Sí, Isaac no discernía muy bien espiritualmente. Jacob has a soft heart like his mother, Jacob, por el contrario, tenía un corazón suave como su madre. and Jacob's the younger. Y Jacob era el más joven. The Jacob is hungry for the blessing and spiritual things. Jacob era el que estaba hambriento de las cosas espirituales. Esau doesn't care about these things. Esaú no se preocupaba por esas cosas. He goes, "Oh, I'm a hunter. Él decía, bueno, no, yo soy un cazador. I'm successful. I'm a good provider. Yo soy exitoso, yo soy alguien que gana bien. I am all I need." Yo soy todo lo que necesito. But Jacob knew that he needed something more. Pero Jacob sabía que necesitaba algo más. So Jacob Así que Jacob has some fresh food. en un día tenía un plato de comida fresco. And Esau comes into the house and he smells the food. Y Esaú llegó a la casa y empezó a oler este plato. It smells so good. Dijo, huele muy rico. He says, "Give me some food," Le dijo, oye, dame un poquito de comida. because Porque he's stronger. pues yo soy más fuerte. He's older. Soy más viejo. He's going to tell his little brother, ¿Y sabes qué, hermanito? "Give me some food." Dame un poco de tu comida. But Jacob is spiritually discerning. Pero Jacob había discernido He espiritualmente. says, "Sell me your blessing." Y él le dijo, oye, véndeme tu bendición a cambio de esto. Esau says, "Okay." Esaú le dijo, bueno, va, está bien. Esau's pretty stupid. Esaú estaba un poco estúpido. He doesn't even deserve the blessing. O sea, porque ni siquiera se merecía esa bendición por actuar así. It would be like the blessing coming to a fool. Era como que esa bendición estaba... coming to full, like- Yeah, like giving a blessing to a foolish person. Ok, era como que esa bendición se le estaban dando a alguien que era un tonto. So Esau says, "I don't care. Y Esaú le dijo, sí, no me importa. Sure, I'll sell you the blessing for the food." Sí, ¿sabes qué? Toma, te doy mi bendición, pero dame ese plato de comida. Jacob goes, "Aha. Jacob le dijo, sí, sí. This is the way God said it would be." De esta es la forma que Dios dijo que iba a ser. It's a prophetic word. Es una palabra profética. Jacob was agreeing with a prophetic word. Y Jacob estaba poniéndose de acuerdo con esa palabra profética. Well, time goes on, Pasó el tiempo, and Isaac is going to die. The father Isaac is going y el to die. padre de ellos dos, Isaac, iba a morirse. And so he says to Esau in the tent when the mother is listening, he says this. Y cuando él estaba en la tienda y estaba la madre de ellos escuchando, le dijo a Esaú, He says, "Go get me some food and bring it back, and I will bless you." le dijo, oye Esaú, ve a traerme algo de comida y después ven y te voy a bendecir. Rebecca's spiritually discerning. Rebeca estaba discerniendo espiritualmente en ese momento, God spoke a prophetic word to her about her boys. porque Dios ya le había hablado una palabra profética acerca de sus hijos. And the father is almost going to make a big mistake. Y el padre de ellos casi iba a cometer un error gravísimo. A good mother helps the father not make bad mistakes. Y sabes que una buena madre va a ayudar al padre de la familia a no tomar malas decisiones. So the mother, she finds Jacob. Así que la madre de los dos encontró a Jacob. And she says, "Jacob, go get 2 goats, make your famous food." Y le dijo Jacob, oye, vete por 2 cabras y haz tu plato tan bueno que haces. And Jacob goes, "Oh, I don't know if I should do that." Y Jacob le dijo, oye, no sé si debería hacer esto. Her mother becomes a warrior. Su madre se convirtió en una guerrera y "You will obey me. vas a obedecerme, le dice. Go get the goat. Vete por las cabras We're going to make the food, y haz ese plato and you're going to give it to your father, y se lo vas a dar a tu papá. because he is going to give the blessing." Porque él va a soltar esa bendición que tiene. In her mind, she remembers the word of the Lord. En su mente ella se acordaba de la palabra profética del Señor. She's not being rebellious. Ella no estaba siendo rebelde, She's being
being obedient. Ella estaba siendo obediente. Obedient to what? ¿Obediente a qué? What is the higher authority? ¿Quién es la mayor autoridad? The word of the Lord is the highest. La palabra del Señor es la mayor autoridad. So Jacob does it. Así que Jacob fue y lo hizo. Rebecca does it. Rebeca lo hizo. Isaac blesses Jacob. Y Isaac bendijo a Jacob. Just the way it's supposed to be. Tal cual como debería haber sido. But the problem is, El problema aquí, ¿cuál fue? Esau doesn't like that. A Esaú no le gustó eso. He wants to kill Jacob now. Y de repente ya quería asesinar a su hermano. Why? Why would he kill Jacob? ¿Por qué? ¿Por qué querría asesinar a su hermano? He sold him the blessing. Si él ya fue el tonto que le vendió la bendición. Jacob wasn't stealing it. Jacob no le estaba robando. Jacob was the owner of it. Jacob ya era el dueño de eso. Why was Esau mad? ¿Por qué se enoja entonces Esaú? Because Esau's a fool. Porque se vio como el tonto que era. Don't be like Esau. No seas como Esaú. Be like Jacob. Sé como Jacob. Fight for your prophetic word. Pelea por tu palabra profética. Fight for what God has promised you. Pelea por lo que Dios te ha prometido tener. Jesus, your older brother, purchased for you the blessing of the Lord with his blood. Jesús, que en este caso sería tu hermano mayor, compró para ti la bendición del Señor. It's valuable. Y es algo muy valioso. Don't the devil steal it. No dejes que el diablo te lo robe. It belongs to Te you. pertenece a ti. And you have permission to fight Y for it. tú tienes permiso para luchar por ella. So now in the New Testament, Así que después en el Nuevo Testamento, Paul has a spiritual son named Timothy. Pablo tenía un hijo espiritual llamado Timoteo. Timothy received some prophetic ministry and prophetic words. Timoteo recibió ministerio profético y palabras proféticas. He received some gifts. And Empezó a recibir algunos dones some of espirituales. his inheritance from heaven had been imparted to him. Algunas de sus herencias del cielo empezaron a ser impartidas sobre él. Paul said, stir up those gifts. Paul, as a spiritual father, told his son to stir up those gifts. Pablo, como su padre espiritual, le dijo, dale, apropiate esos, aviva esos dones. And to make warfare with your prophetic words. Para poder hacer guerra con las palabras proféticas. He says, fight the good fight. Y él le dijo, pelea la buena batalla. Engage into the conflict if Sí, you need to. sí, métete dentro de ese conflicto si es necesario. According to the prophetic words spoken over you. De acuerdo con las palabras proféticas que fueron habladas sobre tu vida. And not just prophetic words from anybody. Y créeme, no eran palabras proféticas de cualquier persona. Prophetic words that were spoken over you by me, your spiritual father. Son palabras proféticas que fueron habladas a ti, tu padre espiritual. Words that were spoken over you not by some new person, No fueron palabras proféticas que se fueron habladas por un don nadie, but spoken by the elders sino que into your fueron life. habladas por los ancianos en tu vida. A prophetic word spoken by a trustworthy minister is valuable. Créeme algo, una palabra profética que te es hablada por un ministro valioso es muy importante. So when you get a prophetic word, you want to listen to it. Así que cuando recibas una palabra profética, lo primero que quieres hacer es grabarla, escribirla, You want to write it out. buscar dónde registrarla. You want to read it. You want to look at it. Vas a querer leerla varias veces, mirar qué dice, Study it. estudiarla si es necesario. They are important. Son muy importantes They're para ti. valuable. Son valiosas para ti. One of the things that we do that Linda started to talk about Una de las cosas que nosotros hicimos, que es lo que habló mi esposa, is we encourage the people in our congregation es que motivamos a las personas de nuestra congregación after they receive a prophetic word to meet with the elders or the para que pastors. cuando reciban una palabra profética se reúnan con los ancianos, con los líderes. And we say, this is what the Lord told me. Y ellos digan, a ver, esto es lo que Dios me dijo. Can you give me some counsel? ¿Puedes darme consejos sobre Can you esto? give me some encouragement? ¿Puedes darme motivación Can sobre you esto? help me understand ¿Puedes this? ayudarme a entender qué es What esto? are the conditions and the qualifications? ¿Cuáles son las condiciones y cosas que tengo que aprobar para How do tenerla? I make a good warfare with this prophetic ¿Cómo word? puedo pelear por esta palabra profética? Because these things are not done in secret.
Porque estas cosas no tienen que ser hechas en secreto. When we receive something precious from the Lord, Cuando recibimos algo que es precioso y que viene del we Señor, want to handle it with wisdom. queremos manejarlo con sabiduría. And it's wise to write it out Y entonces es muy inteligente escribirlo and to get counsel. y buscar consejo, consejería. When we get the counsel, it tests and proves the prophetic word. Cuando buscamos esa consejería, sabes que incluso y mejora esa palabra profética. But it also helps us come into obedience with that Y prophetic. también nos ayuda a ponernos en obediencia con lo que nos dice. So when we prophesy, we're not playing games. Así que cuando nosotros estamos profetizando, créeme, no estamos jugando juegos. In the scripture, prophecies are important. En las escrituras las profecías son algo muy importante. And in the church today, prophecy is important. Y en la iglesia hoy en día la profecía tiene que ser algo muy importante. It has a purpose that is more than just simply blessing us. Tiene un propósito que tiene que ser mucho más que simplemente bendecirnos. You know, make us feel good. Sí, o sea, hacerte sentir bonito, hacerte sentir Many bien. Christians, they get a prophetic word Muchos cristianos que hacen reciben una palabra profética and they say, oh, I just feel so y happy. dice, ay, me siento muy feliz. Oh, it was a good word. Ay, fue una palabra muy I bonita was para mi so vida. encouraged Ay, yo soy muy motivado ahora, at the moment. en ese momento. And then you say, Y de repente oh, what was the prophetic word about? pasa un tiempo y dicen, ¿de qué trataba esa And they palabra? say, oh, I don't remember. Y dicen, no, ya no me acuerdo ni de qué me hablaron. Did you record it? Y le pregunta a alguien más, oye, ¿pero la grabaste algo? No. No. Oh, but boy, did it bless my heart. Pero ¿sabes qué? Me bendijo mucho en ese momento. I had goosebumps. ¿Sabes? Se me pararon los pelitos. It was powerful. Fue muy poderosa. What was it? ¿Y de qué tratabas? Te preguntan. I don't remember. Trato, pero no me acuerdo. That's foolish. Es algo muy tonto Because they're eso. important, amen? Es algo importante, hay que grabarlas, They're amén. important and powerful. Porque las palabras proféticas son importantes y And poderosas. so we want to come into agreement. Así que, ¿qué es que lo What the queremos Holy- hacer? Ponernos de with what the acuerdo Holy Spirit is saying. con lo que el Espíritu Santo Amen. quiere decirnos. Amén. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en amistadevolution.com.